Unity, comunidad de luz, les da la bienvenida a Perlas de Sabiduría con Sandra Tyler. Perlas de Sabiduría es un espacio de calma, reflexión y conexión interior. Desde el corazón del Ministerio de Unity, Comunidad de Luz, cada jueves a las 7:30 p.m. abrimos este espacio sagrado para meditar, para compartir y recordar quiénes somos en esencia. Estés donde estés, en la comodidad de tu hogar, en tu teléfono celular o tal vez en medio de la naturaleza. Aquí encontrarás momentos de quietud, mensajes inspiradores y guía espiritual que alimenta el alma y expande la conciencia. Gracias por unirte a nuestra comunidad. Gracias por compartir este viaje interior. Esto es Perlas de Sabiduría, tu espacio de luz y transformación. Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro espacio de Perlas de Sabiduría, aquí en este lugar. Unity Comunidad de Luz nos abraza, nos acoge y nos da la oportunidad de volver a compartir una vez más, como lo hacemos todos los jueves 7:30 p.m. aquí en tu canal de luz. Canal de luz, esa no la tenías, ¿eh? Bueno, ¿cómo han estado la semana? ¿Qué les pareció la sesión anterior que tuvimos? El video anterior lo vieron, los desmenuzaron, ¿les gustó el tema? No, puede pasar, puede pasar. ¿Lo comprendieron? Hoy vamos a resumir un poquitito lo que vimos la vez pasada y vamos a meternos un poquito en la producción de este trabajo, en cómo se llena el formulario, en un poco más profundamente qué significado tienen las preguntas o qué es lo que se espera de ellas. Vamos a ir por ese lado hoy antes de volver con otra entrevista y profundizar más. Bueno, ahora vamos a resumir que el trabajo de Work es un método simple y poderoso de indagación que te ayuda a cuestionar los pensamientos que te generan estrés y sufrimiento. The Work, creado por Byron Katie, consta de 4 preguntas y sus inversiones o sus adaptabilidades que permiten ver la realidad desde una nueva perspectiva. También vimos la semana pasada un ejemplo y es básicamente identificar un pensamiento estresante. Un pensamiento estresante y lo cuestionamos, lo discernimos, ¿cómo se dice cuando diseccionamos con 4 preguntas? Y las 4 preguntas son: ¿es verdad? La primera. ¿Puedes saber con absoluta certeza que eso? La tercera, ¿cómo reaccionás con ese pensamiento? Y la cuarta, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? Y ahí comenzamos un proceso de una nueva comprensión. Porque, como dijimos muchas veces, en realidad lo que pensamos, el 99,9% de las creencias son falsas, son adoptadas, son heredadas y no
a veces modifican y crean nuestra realidad porque permitimos que así sea, porque nos apegamos a ella, de eso vamos a hablar ahorita. Así que esta oportunidad que tenemos aquí es para, a través del trabajo de Work, empezar a diseccionar estos pensamientos. Vimos también la semana pasada un ejemplo práctico, recuerdo, pueden ir al video anterior donde está todo un poquito más detallado para refrescar sus ideas, para hacerlo tantas veces, eso es lo bueno de que quedan los videos. ¿Cuáles son las 4 preguntas? ¿Es verdad que no soy suficientemente buena? ¿Tengo absoluta certeza que no soy suficientemente buena? ¿Cómo me siento sobre que no soy suficientemente buena? ¿Quiénes seríamos sin ese pensamiento? Este es el ejemplo que vimos la semana pasada con el pensamiento de no soy suficientemente buena. Bueno, en fin, les bajé para mostrarles la aplicación que tiene el website de thework.com, thework.com en español, lo tienen en inglés también, la hojita con las preguntas, como los rengloncitos para llenar, eso. No necesitan esa hoja, por supuesto, lo pueden hacer teniendo las preguntas que se la anotan acá, que ya las vimos, las vamos a volver a ver todo el tiempo, la anotan y ustedes eligen uno de esos pensamientos y lo hacen directamente. Pero para aquellos que les gusta la hojita, aquí les recomiendo en thework.com, ahí pueden entrar y hacerla, bajarla y utilizarla. Muy bien. Eso así como introducción y repaso de lo que vimos la semana pasada, que también vimos como Mary, en la entrevista, ¿no?, con Byron Katie, desmenuzaba el pensamiento de que el marido le molestaba mucho cómo respiraba y cómo el marido no se daba cuenta de que a ella le molestaba esa respiración y que la volvía loca y todo eso. Le dije que me hicieran acordar de que tenía un cuento, yo una historia referida a ese tema y se las quiero contar porque aplica perfectamente. Yo de mi adultez, cuando hablaba con alguien, especialmente por teléfono, es cierto, porque el teléfono simplemente estamos utilizando un solo de los sentidos. Cuando usamos un solo sentido de los 5 que tenemos, ahí va la mayor atención, ¿sí? No que cuando estamos dos con el audio y la visión se va diversificando la atención en la visión y lo sensorial. En cambio, con el teléfono, sí, lo auditivo solo prestamos atención a una cosa. Entonces, hay más detalle en esa información. Estamos prestando más minuciosamente lo que pasa. Y una de las cosas que pasa ahí es que escuchamos la respiración del otro que no estaba hablando. Bueno, a mí me pasaba esto. Cada vez que escuchaba, igual que la historia de Mary, que la otra persona jadeaba más, respiraba entrecortado, le costaba respirar normalmente. Bueno, normalmente no me gusta mucho decir esa palabra. Le costaba respirar. Yo me sentía incómoda, comenzaba a sentir una cosa de nervios, me ponía nerviosa. Empecé a preguntarme por qué me ponía nerviosa, porque cuando hablaba por teléfono con alguien que no tenía una respiración muy balanceada, yo me ponía mal. No como el caso de Mary, que decidió echarle la culpa al marido, en este caso yo tenía que ser algo interno, así que me llevó tiempo, debo decirles, no fue sencillo encontrar ahí la razón. Y resulta que cuando yo era chica, yo tengo un hermano que tiene asma, que tuvo asma desde que nació. Entonces, cuando a él le daban los ataques asmáticos, era correr, era literalmente correr a salvarle la vida, literalmente. Porque les recuerdo que yo nací hace unos cuantos años donde no existían los celulares, yo no tenía teléfono de cable en casa, no teníamos auto para salir corriendo al médico, así que no podíamos ni llamar, siempre había que ir a pedir ayuda a alguna vecina. Así que la instancia primera, lo que recurríamos era ir, nos metíamos todos en el baño, abríamos la ducha y las canillas en agua lo más caliente que se pudiera para que empezara a emerger el vapor. Así, eso se calmaba. Mi hermano se podía calmar con la humedad, ¿sí?, que le entraba a los pulmones, se ve que eso se dilataba y podía
comenzar a respirar un poco mejor y bajaba. En el caso del asma, el cerebro no ayuda, la mente no ayuda para nada en este proceso porque se asusta y cuando se asusta el cuerpo se contrae. Entonces no puede pensar ni aportar algo positivo en solucionar esto. En general lo empeora por el miedo que nos retrotrae, nos contrae. Así que ahí entendí que para mí escuchar a alguien que tenía dificultades respiratorias significaba que había la posibilidad de que se muriera. Y eso generaba una angustia mía, un nerviosismo y es esta incomodidad mía. Porque eso es lo que yo viví de chica. Si no corríamos urgente, si no tratábamos de ayudarlo, porque las condiciones exteriores eran bien diferentes a las de ahora. Así que había que tratar con remedio casero primero sí o sí, si no daba sí porque se ahogaba literalmente. Así que eso generaba mucho susto y yo sé que lo absorbí, ahí quedó guardado y muchísimos años, décadas después, ahí cuando resonaba este tipo de respiración, a mí dónde me llevaba, al miedo de que alguien podía morir. Vamos a las preguntas. ¿Alguien puede morir cuando yo tengo una conversación con alguien que encuentro que tiene una anomalía respiratoria? No, alguien no va a morir. ¿Estoy segura de eso? Sí, estoy segura de que alguien no va a morir. ¿Cómo me siento con ese pensamiento? Horrible, me siento horrible, me siento inestable, me siento impotente de no poder hacer nada. ¿Quién soy sin ese pensamiento? Sin creer que alguien puede morir cuando escucho que no es estable su respiración. Feliz. Ni siquiera me acuerdo de ese recuerdo, ni siquiera bien, normal, no pasa nada. Entienden la dinámica y como un recuerdo enterradísimo, yo era muy chiquita, em, pero esas vivencias que quedan marcadas tarde o temprano reflotan. ¿Por qué? Porque se apegó a mi sistema de creencias. Que vamos a ver el apego justamente hoy. Hoy vamos, como les dije, a desmenuzar un poquito el proceso para así la semana que viene volver a las entrevistas, donde en el libro nos explica un poco Byron Katie cómo tenemos que leer el libro, o digamos, nos aconseja aquí cómo manejarlo de la mejor manera. Ella enfatiza que el trabajo te permite entrar a tu interior y descubrir tu propia felicidad, experimentar lo que ya existe en ti y es inmutable e inamovible. Ahora les pregunto yo, ¿qué es inmutable e inamovible en nosotros? La presencia de Dios, y esa es la única verdad. Period. Punto. En realidad, no es necesario ningún maestro. Tú eres el maestro que estabas esperando. Tú eres quien puede poner fin a tu propio sufrimiento. Como les decimos siempre, nosotros estamos aquí para dar una guía, para dar una pista, para brindar información. No tienen que creer en esa información. Lo que tienen que hacer es hacer su propio descubrimiento. Son ustedes mismos los que se van a encontrar a sí mismos. Nadie más lo va a hacer por ustedes. Ustedes son los sanadores, ustedes son los maestros, ustedes son los divinos. No se olviden. Advierte cuando tus pensamientos están en desacuerdo con la realidad. Únicamente sufrimos cuando creemos en un pensamiento que está en desacuerdo con lo que es. O sea que encontramos que hay una distorsión cuando la realidad nos muestra algo distinto de lo que pensamos o de lo que creemos que debería ser. Que ese es el problema. Dice, si quieres que la realidad sea diferente de lo que es, ¿podrías intentar enseñarle a ladrar a un gato? Y obtendrías el mismo resultado, que el gato siga repitiendo miau, miau, miau. Desear que la realidad sea diferente de lo que es un deseo imposible de satisfacer. Puedes pasarte el resto de tu vida intentando enseñarle a ladrar a un gato. Ahora bien,
está hablando de la realidad. La realidad que es aquí son los hechos. La realidad es lo que está pasando. Está lloviendo ahora. No es que va a llover mañana. Ay, sí, está, ya me hago problema porque está nublado, porque no sé qué me voy a poner, porque va a llover. No, ahí estoy generando una serie de pensamientos que me están sintiendo incómoda por algo que no pasó. Estamos hablando que la realidad son los hechos. Está pasando ahora, está lloviendo ahora. Ahora estoy saliendo a la calle con un paraguas porque si no me voy a mojar. Pero ahora está lloviendo, ¿sí? Esa es la realidad. Todo lo demás es invento. Si prestas atención, advertirás que tienes pensamientos de este tipo miles de veces al día. La gente debería ser amable, deberían enseñarse a los niños a comportarse bien, mis vecinos deberían cuidar mejor su césped, la cola del supermercado debería avanzar más deprisa, mi mujer o marido debería estar de acuerdo conmigo. Todos estos pensamientos constituyen distintas maneras de querer que la realidad sea diferente, sobre todo si se dieron cuenta que en todas las afirmaciones que dije está la palabra debería. Debería es lo que yo quiero que suceda, no es lo que sucede, es lo que deseo que suceda y ahí es donde entra el conflicto. Bueno, tras el despertar de la autora, estaba en un pueblo ella, con un desierto, y ahí soplaba el viento a más no poder, con mucha frecuencia. No había quien lo soportara. Hubo gente que incluso llegó a mudarse porque no podía aguantarlo por más tiempo. La razón por la que me hice amiga del viento, dice ella, o sea, de la realidad, lo llama, es que descubrí que no tenía otra opción. Señores, yo descubrí eso hace muy poco. No hay que pelearse con lo que es. Se hace y ya. Hay que hacer, esta frase yo lo resumo en esta frase. Hay que hacer lo que hay que hacer y no pelearse con ello y dejar el tema atrás. Comprendí que oponerse a él, o sea, la realidad, resultaba insensato. Cuando discuto con la realidad, pierdo siempre. 100% pierdo cuanto me pongo a pelear con la realidad. Que como sé que el viento debería soplar, en realidad lo único que sé del viento es que está soplando, pone ella como ejemplo. La otra, el otro tema a prestar atención que tiene esta dinámica. Ocúpate de tus propios asuntos. ¿Acaso no, la mayoría del tiempo que estamos en nuestra cabeza no son sobre cosas de otros que estamos pensando, no de nuestra propia persona? Solo puedo, dice la autora, solo puedo encontrar 3 tipos de asuntos en el universo: los míos, los tuyos y los de Dios. Ella hace una aclaración aquí con respecto a Dios. Para mí, la palabra Dios significa realidad. La realidad es Dios, porque gobierna. Todo lo que escapa a mi control, al tuyo y al de cualquier persona, es lo que yo denomino los asuntos de Dios. Todo lo que no es nuestro business, decimos, es asunto de Dios. Tenía un ministro que decía siempre, la opinión de otros sobre mí is not my business. No es mi asunto. Buena parte de nuestra atención proviene de vivir mentalmente fuera de nuestros asuntos. Cuando pienso, necesitas encontrar un trabajo, quiero que seas feliz, deberías ser puntual, necesitas cuidar mejor de ti mismo. Me estoy inmiscuyendo en tus asuntos. Las inundaciones, las guerras, la fecha de mi muerte, me estoy metiendo en los asuntos de Dios. Cosas que no podemos controlar, pero igual nos peleamos con ellas. Si mentalmente estoy metida en tus asuntos o en los de Dios, el efecto es la separación y ahí radica el punto crucial de todos los issues de los seres humanos, sentirnos separados del todo, lo cual no es verdad, porque no hay manera que nos separemos y la única verdad es que somos uno con el todo, con Dios y con el todo. Entonces, lo mencionaba Ana y Osvaldo este domingo, justamente de eso, a raíz de que la separación es el rey
o la madre, ¿no? Como decimos, el origen de los males del ser humano, eh, es obviamente verdad. Cuando, por ejemplo, ella pone como ejemplo, cuando, por ejemplo, me inmiscuía mentalmente en los asuntos de mi madre, pensaba, mi madre debería comprenderme, y experimentaba de inmediato un sentimiento de soledad. Y comprendí que siempre me he sentido herida o sola, he estado inmiscuida en los asuntos de la otra persona. Pues sí, vamos a enfréntate a tus pensamientos con comprensión. Y este es el detalle, nos invita a entrar en la comprensión profunda de la verdad, por no decir de la mentira, de la verdad. La comprensión, ¿no es cierto? Siempre hablamos de la comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque la base de todo es espíritu, es espiritual, de ahí nace todo. Entonces, la comprensión para el discernimiento, para un buen vivir, para llegar al equilibrio, es la comprensión. Un pensamiento resulta inofensivo a menos que nos lo creamos. Y es ahí cuando se empieza el conflicto. No son nuestros pensamientos, sino nuestro apego a ellos lo que origina nuestro sufrimiento. Entonces, el pensamiento en sí puede ir y puede venir, puede existir, puede ser verdad, puede ser mentira, no importa. El problema es cuando se estaciona en nuestro parking y nosotros nos apropiamos de ese pensamiento y lo acunamos y no lo volvemos a dejar ir y lo hacemos tan carne que empezamos a manifestar una realidad basada en ese pensamiento y chau tu día. Apegarse a un pensamiento significa creer que es verdad sin indagar en él. Una creencia que es un pensamiento al que hemos estado apegados a menudo durante años. La mayoría de la gente cree que es lo que sus pensamientos dicen que es. Entonces, un día me di cuenta, con gran sorpresa, que no estaba pensando, que en realidad estaba siendo pensada y que pensar no es personal, que nos tomamos todo personal, ¿no? Cuando es del otro. Te despiertas por la mañana y dices, ay, yo hoy creo que no voy a pensar. Too late, ya estás pensando con ese pensamiento. O sea, que los pensamientos sencillamente aparecen, van y vienen. Yo misma me digo, cuando me estoy encontrando hoy en día tejiendo telenovelas, porque así le digo, ya no es un pensamiento, es tejer drama. Digo, Sandra, abandona el drama, ya es una telenovela, eso es ficción, déjate joder. Yo misma me digo eso. Ok, estos provienen de la nada y vuelven a la nada. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Viene algo de la nada y se tiene que volver a la nada. ¿Sí? No tenemos que hacer nada con eso. La solución es cuando veo que quiero retener un pensamiento, es no dejes que tus pensamientos se marchen así como así. Me enfrento a ellos con comprensión. Son ellos lo que me dejan marcharme a mí. Una vez que el pensamiento ya se da cuenta que no tiene nada que hacer, que no tiene un encarcelado, ¿sí? Y nos deja ir. Fantástico, fantástico, me encanta. Bien, cobra conciencia de tus historias. No nos tenemos que olvidar que todos son historias tejidas de la nada. Como es la cultura de las telenovelas. Yo de chiquita veía todas las telenovelas que se veían en mi país. Bueno, las historias son teorías que no han sido probadas ni investigadas y que nos explican el significado de estas cosas. Ni tan siquiera nos damos cuenta de que son solo teorías, porque entramos en ellas con una pasión y las hacemos realidad así. Bien, cuando te basas en teorías no investigadas sobre lo que está ocurriendo y ni siquiera eres consciente de ellos, te encuentras en lo que yo denomino el sueño. El trabajo, lo que hace The Work, siempre reduce una parte de tu desagradable historia. Cuando estos sueños persisten y se ponen como perturbadores.
hasta poder convertirse en una pesadilla inclusive. Bien, la clave, busca el pensamiento que está detrás del sufrimiento. ¿Te sentís que estás sufriendo? Vas, te sentás y empezás a buscar qué originó ese sufrimiento y normalmente es un pensamiento apegado. Nunca he experimentado, dice la autora, un sentimiento estresante cuyo origen no fuese el apego de un pensamiento. Y ese pensamiento, por supuesto, es falso. Tras cada sentimiento incómodo se esconde un pensamiento que no es verdadero para nosotros. El viento no debería estar soplando, mi marido debería estar de acuerdo conmigo, por ejemplo. Tenemos un pensamiento que discute con la realidad. Experimentamos un sentimiento estresante y después actuamos sobre ese sentimiento creando todavía mucha más tensión porque lo queremos arreglar. Y la verdad que es solo un pensamiento. No hay nada que arreglar. Estoy viendo un documental de Netflix de los dinosaurios que me captaron un par de cosas, como dice aquí, sobre todo el control, ¿no? El planeta tiene cambios y nosotros, y los que se tienen que adaptar son los seres vivos, ya sea vegetales o animales. En ese momento no había humanos en la Tierra. Eh, y pasamos a un momento de la vida que nosotros hacemos cosas y pretendemos que la tierra se adapte a lo que nosotros le hacemos. Eso me llamó poderosamente la atención. Bueno, volvamos aquí. Es fácil dejarse llevar por un sentimiento abrumador, de modo que resulta útil recordar que cualquier sentimiento es estresante, como la alarma compasiva de un despertador que dice, ¿estás atrapado en el sueño? La depresión, el dolor y el miedo son regalos que nos dicen, cariño, examina lo que estás pensando ahora mismo. Estás viviendo una historia que no es verdadera para ti. Atrapados en el sueño, intentamos alterar y manipular el sentimiento estresante, buscando fuera de nosotros mismos. Esa costumbre de ir a querer solucionar, como les acabo de decir recién, el ejemplo. Queremos solucionar lo que está fuera del planeta cuando nosotros lo creamos con lo que tenemos dentro nuestro, manifestando eso después. Atrapados en el sueño intentamos alterar y manipular el sentimiento estresante buscando fuera de nosotros mismos. Bien, la indagación, ¿sí? Utilizo la palabra indagación o investigar, que significa someter un pensamiento o una historia a la prueba de las 4 preguntas, y la inversión o adaptaciones que explico con detalle en este capítulo que vamos a ver ahora mismo. Como les dije, una vez que tienen el formulario o su hojita de papel, em, y siendo conscientes y siendo honestos con nosotros mismos, sin dejar de tener ese dedo, no, dejando de tener, mejor dicho, ese dedito acusador allá afuera, porque él, porque ella, porque eso. No, cierran la manito así. ¿Y por qué cierran la manito así? Porque si no, el centro de atención va a ir siempre afuera. ¿Y dónde tiene que ir el centro de atención? Adentro. ¿Por qué? Porque hay que hacerse responsables de lo que le toca a cada uno. ¿Ok? Eso es, la responsabilidad y la atención tiene que caer en uno. Bueno, aquí la autora, entonces, nos pone un ejemplo de una hoja de trabajo para juzgar a tu próximo, lo tituló, que ya está escrita, que lo hizo ella, fue un trabajo que ella hizo con su ex marido y le pidió permiso para publicarlo en el libro, el ejemplo. eh, y estos son los tipos de pensamiento que la autora tenía cuando estaba casada con su marido, ya no lo está, eh, antes que, en el momento que ya era otra persona, ¿no? Antes que descubriera todo y se transformara. Entonces, la invitación es que ella pone como ejemplo a Paul, que es su ex marido. Entonces, acá ella te pide que vos traigas de tu mente otro ejemplo con otra persona que te sirva para hacer el trabajo. O sea, ella lo pone como pauta a su propia experiencia, pero invita a todos los demás a que traigan un recuerdo personal. Primer punto.
¿Quién provoca tu enfado o tu tristeza o quién te decepciona? ¿Qué es lo que no te gustaba o todavía no te gusta de esta persona? No me gusta. Estoy enfadada con, o triste, o asustada, confundida, etcétera, a causa de Paul, porque no me escucha. Estoy enfadada con él porque no me valora. Estoy enfadada con él porque me despierta a medianoche y no se preocupa por mi salud. No me gusta porque discute por todo lo que digo. Me entristece porque está siempre muy enfadado. Segundo punto. ¿Cómo quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga? Quiero que Paul me brinde toda su atención. Quiero que me ame completamente. Quiero que sea considerado con mis necesidades. Quiero que esté de acuerdo conmigo y quiero que haga más ejercicio también. Tercer punto. ¿Qué es lo que debería o no debería hacer, ser, pensar o sentir? Paul no debería ver tanta televisión. No debería dejar de fumar. Debería decirme que me ama. No debería ignorarme. No debería criticarme delante de nuestros hijos y amigos. 4. ¿Necesitas algo de esa persona? ¿Qué tiene que darte o hacer para que tú seas feliz? Necesito que Paul me escuche. Necesito que deje de mentirme. Necesito que comparta sus sentimientos conmigo y que esté emocionalmente disponible. Necesito, además, que sea amable y tierno y que tenga mucha paciencia. Mucha paciencia, más vale que tiene que tener. Quinto, ¿se han visto en ese papel alguna vez? Yo sí. Me da risa, la verdad. ¿Qué piensas de esa persona? Y haz una lista de lo que tú piensas de esa persona. Paul no es sincero. Paul es temerario e infantil. Se cree que para él no valen las reglas. No es nada compasivo y nunca está disponible. Es un irresponsable. Sandra piensa eso de todos los hombres. Los hombres son irresponsables. No incluyo a las mujeres. No conozco una mujer que sea irresponsable. Pero hombres, ese es un pensamiento que sé que no es verdad. Pero lo sigo manteniendo. Bien, esto de terapia yo. Sexto, ¿qué es lo que no quieres experimentar nunca más con esa persona, cosa o situación? No quiero nunca más o me niego a vivir con Paul si no cambia. Me niego a ver cómo arruina su salud. No quiero volver a discutir nunca más con él. No quiero que me vuelva a mentir jamás. Entonces ahora vamos a las 4 preguntas y a sus inversiones. ¿Es eso verdad? ¿Tiene la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Quién serías sin ese pensamiento? Entonces ahora te invita la autora a responder esas preguntas y a invertir las respuestas. Que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo invertir las respuestas. La primera afirmación del punto 1, por ejemplo, dice, no me gusta Paul porque no me escucha. Hay que ir frase por frase, ¿eh? Porque si no, se puede hacer una ensalada. A medida que leas, piensa en ese alguien a quien todavía no hayas perdonado del todo. Entonces, con la afirmación, no me gusta que Paul, porque no me gusta Paul porque no me escucha, ¿es eso verdad? ¿Es verdad que Paul no me escucha? Permanece un momento en calma, respira. Si quieres realmente saber la verdad de esa respuesta, de esa pregunta, simplemente la respuesta aparecerá.
Tómate tu tiempo, aquí no hay ningún apuro. Permite que la mente haga la pregunta y espera a que emerja la respuesta. Vamos al punto 2. ¿Tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Consideras las preguntas. ¿Tengo la absoluta certeza de que es verdad que Paul no me escucha? ¿Puedo saber realmente si una persona está escuchando o no? ¿Acaso en ocasiones, aunque parezca que no estoy escuchando, sí lo estoy haciendo? Hay que ver todas las variedades que tiene, las variantes que tiene. 3. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo reaccionas cuando piensas que Paul no te escucha? ¿Cómo le tratas? Y haz una lista de cómo le tratas. Por ejemplo, le lanzo una mirada matadora. Lo interrumpo constantemente. Le castigo no prestándole atención. Empiezo a hablar más rápido y más fuerte e intento forzarlo a que me escuche. Continúa haciendo tu lista y a medida que vayas profundizando en tu interior, observa cómo te tratas a ti misma en esa situación y cómo te sientes. Me encierro en mí misma, me aíslo, ahí es la separación. Como y duermo mucho y me quedo mirando la televisión durante días. Me siento deprimida y sola. Advierte todos los efectos que provoca el pensar que Paul no me escucha. Por tener la creencia de que Paul, la falsa creencia de que Paul no la escucha, ella se encierra a sí misma, se encerraba a sí misma, se aislaba, comía y dormía un montón, se quedaba mirando la televisión todo el día sin sentido y se sentía deprimida. Todo por lo que el efecto que ocasionaba un pensamiento que ni siquiera era real. 4. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Ahora considera quién serías si no fueses capaz de pensar. Paul no me escucha. Cierra los ojos por un momento e imagina que él no te está escuchando. Imagina que no tienes el pensamiento de que Paul no te escucha. Ni siquiera el de que debería escucharte. No tienes esos pensamientos. Tómate el tiempo que necesites y observa qué es lo que ves y qué es lo que sientes. Ahora haz la inversión a la afirmación original de no me gusta porque Paul no me escucha. Al invertirla podrás transformarse en no me gusto a mí misma porque no escucho a Paul. En vez de enfrentar la verdad, que ella en realidad es la que no escucha a Paul y se siente mal sobre eso, es más fácil pasarle la pelota al otro y decirle el otro no me escucha. ¿Es eso realmente verdad para ti? ¿Escuchas a Paul cuando piensas que él no te escucha? Así que te invitamos a buscar otros ejemplos de cómo no escuchas, tú no escuchas. Otras inversiones que podría ser igual de verdadera o incluso más es no me gusto porque no me escucho a mí misma. Acuérdense que todo termina en uno, así que siempre debemos incluirnos en las ecuaciones. Cuando estás mentalmente fuera de tus asuntos y pensando en lo que Paul debería ser, ¿te estás escuchando a ti misma? ¿Acaso estás poniendo en espera tu propia vida cuando crees que él debería estar escuchándote? Esta pregunta me parece mortal. ¿Pones en espera tu propia vida cuando crees que él debería estar escuchando? ¿Puedes oír cómo le hablas a Paul cuando crees que debería escucharte? ¿Cuántas veces hemos puesto en hold, así en espera nuestra vida por otros? O por lo que nosotros, mejor dicho, ¿cuántas veces pusimos en hold, en espera nuestra vida, solo porque creemos que las cosas deberían ser distintas? Así que escoge una persona o una situación y escribe sobre ella utilizando frases cortas y sencillas. Y acuerda de dirigir el dedo acusador hacia afuera. Muy bien, ahora vamos a ver más detalladamente
el ejemplo. Este se los voy a poner en un slide para que le puedan sacar una foto. ¿Quién provoca tu enfado o tu tristeza o te decepciona? ¿Quién es lo que no te gustaba o todavía no te gusta de esa persona? Recuerda, sé duro, infantil y mezquino. No me gusta, estoy enfadado con o triste o confundido por, y pones el nombre de la persona. Porque, ta, 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 ta. Segundo, ¿cómo quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga? Quiero que fulano me engana, ta, 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 ta. 3. ¿Qué es lo que debería o no debería hacer, ser, pensar o sentir? El nombre de la persona. Sandra debería o no debería, ta, 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 ta. 4. ¿Necesitas algo de esa persona? ¿Qué tiene que darte o hacer para que seas feliz? Finge que es tu cumpleaños y que puedes pedir absolutamente todo lo que quieras. Entonces, dices, necesito que Sandra me haga un regalo de $1.000.000, por ejemplo. Quinto, ¿qué piensas de esa persona? Y haces la lista. No seas racional ni amable, tienes que poner lo peor que te salga, ¿ok? Nombre, la persona. Sandra es... Ahí ponen todas cosas bonitas mías. ¿Qué es lo que no quieres experimentar nunca más con esa persona, cosa o situación? No quiero nunca más o me niego a experimentar. Recuerda que no existen respuestas correctas o incorrectas, es lo que es o lo que crees que es y está bien así, porque este es un proceso. Los procesos llevan tiempo. Tal vez no lo puedas hacer en un solo día, tal vez ni en 2, ni en 3, tal vez te lleve una semana o más. ¿Y sabes qué? No importa. Otra cosa que observé de esta serie de los dinosaurios es que primero todo es evolución, son diferentes etapas evolutivas, lo cual también estamos nosotros en una etapa evolutiva. En cada etapa evolutiva que pasaban, claro, no van a ser un documental que dure millones de años, pero literalmente decía el locutor. Y 125 años después y 60.000 millones de años después, 100 millones, eran todos 100, 200 millones de años después de cada etapa que pasaba la Tierra en modificarse, en modificar a su vez los animales y las plantas también su propia existencia. Señores, si venimos nosotros que queremos que todo pase así, por favor, obviamente estamos en una parte de la evolución que ya hemos aprendido muchas cosas en todo este devenir, y se va acelerando un poco los procesos. Pero por favor, ténganse paciencia porque todavía no estamos en el punto de que la manifestación es inmediata y todo pasa así, ¡chu! Tan rápido que ni siquiera tienen que hacer el trabajo. No, el trabajo hay que hacerlo. Y lleva el tiempo que lleva, no importa. Ese es un condimento, el menos importante de todos. Lo importante es que lo hagan. No importa cuánto tarden, lo importante es que lo hagan. Porque ese es el bien mayor. Ese es el bien mayor. Para ustedes, para nosotros, para toda la conciencia humana. Sana uno, sanamos todos. Bueno, hasta aquí. Vamos que ya estuvimos bastante. Espero que les haya traído más claridad. La semana que viene, estoy viendo si me faltó algo. Espero que esta información les sea de absoluta utilidad para su beneficio, para el mayor bien de sus vidas, para que la paz reine en vosotros. Soy Iris Ahmed. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad me gusta mucho estar haciendo este libro. Me trae un espacio diferente para movernos en este autodescubrimiento en el cual nos hemos comprometido.
todos. Así que gracias. Quiero agradecerles también por que apoyen a este ministerio Unity Comunidad de Luz con sus tesoros, con sus bienes, con su amor y con su presencia. Gracias desde aquí, muchas gracias. Para cerrar este espacio, vamos a cerrarlo con una pequeña meditación. Así que los invito a tomar una respiración profunda y soltar todo este caudal de palabras e información. Una vez más. Hasta que solo el silencio y la quietud se apoderan de este espacio. Tómate tu tiempo. Suelta. Y me doy cuenta que estoy en paz. La paz reina y dirige este momento. Porque la paz dejó de ser un objetivo para ser el motor, mi impulsor. No es más una herramienta. Es lo que soy. Y bendigo este momento de paz. Donde además soy consciente que todas las circunstancias son tan débiles que un solo soplido las borra de mi camino. Los pensamientos, actividad mental que solo marca un ritmo, un paso y crea un marco de infinitas posibilidades. Y solo depende de mí tomarlas o dejarlas. Solo hay quietud. Y la quietud no requiere nada de mí. Solo ser. En la quietud encuentro mi verdad. La verdad de la unicidad. Yo soy uno con Dios. Y fui creada a imagen y semejanza de esa verdad. Una verdad que es eterna. Y si es eterna, nada la puede cambiar. Porque nada cambia a Dios. Toma una gran respiración profunda.
Y ahora que mi mente está quieta, mi corazón está apaciguado, mi alma está tranquila, descanso. Y vuelvo a este espacio y a este tiempo siendo esa paz, siendo paz. Vuelvo aquí a seguir expresando paz. Y cuando estén listos, listas para volver a este espacio siendo paz, muevan su cuerpo suavemente, manos, piernas, hombros, cuello. Abran sus ojos y la realidad de paz es manifestada. Gracias, gracias, gracias. Bendecidos son, bendiciones emergen de ustedes. Nos volvemos a encontrar en la próxima de Perlas de Sabiduría. Feliz semana. Bye bye.